La ginebra es una bebida alcohólica que proviene del destilado de cereales, como el centeno, la cebada o el maíz, que se aromatiza con bayas de enebro y llamadas nebrinas. Estas bayas son poderosos aromatizantes que usan en la ginebra para tener su olor descriptivo de la bebida. La historia de la ginebra comienza en el año 1550, cuando un médico holandés llamado Silvius de Lauw crea una bebida con un destilado macerado en nebrinas. Al inicio, esta bebida servía para aliviar los problemas estomacales. Tiempo después, en Inglaterra esta bebida se volvería muy popular, lo cual es curioso porque en ese momento la ginebra era un producto ilegal en el país. Fue tanto su consumo en ese país que los reyes de Inglaterra la volvieron legal, digamos, y se empezaron a hacer muchas fábricas en el país. A raíz de esto fue que actualmente Inglaterra es uno de los principales exportadores de la ginebra. Uno de sus principales consumidores, aparte de la propia Inglaterra, es España, que es también uno de los principales consumidores de la ginebra. Tiempo después, en la guerra, la ginebra se volvería pues muy importante, ya que los soldados consumían mucho la ginebra y ellos sentían que al beberla se volvían más fuertes y tenían más energía, por lo que ellos las bebían pues demasiado y les ayudaba pues a ganar la guerra. Bueno, vamos a hablar de la clasificación de las ginebras o de los tipos de ginebra. Estas son tres. Tenemos el gin, la ginebra destilada y el London Gin. El gin se trata de una variedad de ginebra que cuenta con menos restricciones, ya que su elaboración debe llevarse a cabo mediante una base de alcohol de origen agrícola y de distintos aromas, entre los que no puede faltar lo que es el enebro. Estos detalles pues forman parte de la creación de un sabor y de un aroma diferente. La ginebra destilada, bueno, en esta es necesario aromatizar primero el alcohol de origen agrícola, después se realiza lo que es la destilación y pues por otra parte su característica más llamativa es que se elabora a través de un aguardiente que contenga un mínimo de alcohol del 95% de alcohol. Por último tenemos el London Gin. A diferencia de la ginebra destilada, no te permite mezclar ningún colorante ni endulcorante. Es por ello que se conoce como la variedad de gin más pura y más seca de estas tres. En esta se dispone de más aromas y de un sabor a enebro, que es donde se distingue más. El alcohol base tiene que destilarse hasta que llegue a tener un alcohol neutro y tras destilarlo únicamente puede incluirse lo que es agua en su elaboración. Proceso de elaboración. Para obtener un ginebra necesitamos dos elementos principales, que son la esencia o extracto de enebro y también un alcohol neutro. Para obtener un alcohol neutro podemos basarnos de dos procedimientos distintos. El primero mediante base de cereales como trigo, grano o centeno, y el segundo mediante frutos que contengan una mayor cantidad de jugos y azúcares, como manzanas, peras, uvas o inclusive caña de azúcar. En el procedimiento de cereales, primero se realiza una germinación para extraer los azúcares de los mismos y después machacarlos, prensarlos o macerarlos para obtener un jugo y realizar una fermentación. En el caso de los frutos, se maceran indirectamente los mismos para llegar a un proceso de fermentación, mismo que después se destilará para obtener una graduación alcohólica mayor y también más refinada. En este punto se agrega el extracto o esencia de enebro, ya sea mediante la evaporación del fermentado durante el proceso de destilación para obtener un alcohol ya mezclado con la esencia, o mediante la maceración o infusión de las bayas o extracto de enebro durante un proceso posterior a la destilación. Al mismo tiempo, la destilación puede realizarse mediante una como base, dos o incluso tres o cuatro ocasiones, siendo un alcohol
en este caso la ginebra, con 1, 2, 3 o inclusive 4 destilaciones, que no representan el valor, la calidad o incluso el grado alcohólico de la bebida, pero que sí ayudan a mantener una pureza y también una estabilidad más sólida en el producto. Ok, hablaremos acerca de los 5 cócteles más clásicos a base de ginebra. Como primero tenemos el Gin Tonic o Gin and Tonic. Este cóctel es a base de ginebra, como ya lo decía. Es alargado con agua tónica y se usa cáscara de cítricos. En este caso puede ser cáscara de limón, cáscara de lima o cáscara de naranja. Su origen remonta al siglo XVIII. Fue creado por compañías coloniales de Holanda y Gran Bretaña. Como segundo cóctel tenemos el Tom Collins. Su origen relata en el año 1874, específicamente en Nueva York. Todo esto comenzó a base de una broma. Llegaban las personas a bares y preguntaban acerca de la persona llamada Tom Collins. Esto era una broma, entonces esto se empezó a expandir durante toda la zona, hasta que llegó a ser conocida mundialmente como la broma de El Gran Engaño de Tom Collins en el año 1874. Como tercer cóctel tenemos el famoso Negroni, con orígenes en 1919 en el Café Casoni en Florencia, Italia. En el conde Camillo Negroni pidió un famoso cóctel también, un americano, esto en Florencia, pero trataron de hacer un cambio. Él venía de un viaje a Londres donde la ginebra tenía un auge tremendo. Entonces al americano decidió hacerle un pequeño toque, agregándole ginebra en vez de alargarlo con soda. Entonces de ahí surgió el famoso Negroni. Vamos con el cuarto cóctel, el famoso Dream Martini, usado en míticas películas de James Bond. Como tal, este cóctel no tiene un origen cierto, o más bien confirmado. Hay varias teorías respecto a su origen, pero como tal no hay algún país que tenga la denominación de origen. Como Italia y Estados Unidos pelean su denominación de origen, pero las historias no relatan a lo cierto. Entonces como tal no tiene un cierto origen. Bueno, y nos vamos al quinto y último cóctel. Tenemos el famoso Gimlet. La primera teoría remonta al año 1879 y relata que este trago, su nombre lo tiene en honor a un cirujano británico de la Marina. Su nombre es Sir Thomas de Gimlet. Este cirujano usó este tratamiento o lo introdujo al mundo como una especie de anestesia para curar o tratar a sus marinos lesionados en las batallas, en guerras. Entonces, estos son los 5 cócteles más famosos.